Ya, ahora que se está grabando, ahora sí vamos a empezar. Bueno, hoy día vamos a empezar con la semana 7 ya. Y hoy día vamos a ver lo que es anemia y los trastornos de coagulación. La anemia va a ser una condición básicamente patológica que se va a caracterizar porque va a haber una disminución anormal de la concentración de la hemoglobina en sangre, independientemente del hematocrito. ¿Ok? Eso no se olvide. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a ser el principal responsable del transporte de oxígeno. Y cuando hay deficiencia de hemoglobina, lo que va a pasar es que va a haber una mala oxigenación tisular. Entonces esto me va a generar lo que es una hipoxia. Cuando nuestro cuerpo detecta que hay hipoxia, responde con ciertos mecanismos compensatorios. Como podemos ver acá, el paciente va a empezar a aumentar su gasto cardíaco. Va también a redistribuir el flujo sanguíneo. Es decir, va a priorizar ciertos órganos que son mucho más importantes, como los llamados órganos blancos, como por ejemplo el corazón y el cerebro. También va a aumentar la producción de eritropoyetina para poder incrementar la producción de eritrocitos. Y por último, va a generar alteraciones metabólicas, porque va a ocurrir una glicólisis anaerobia. ¿Porque anaerobia? Porque hay menos oxígeno en los tejidos. Entonces, para generar ATP va a necesitar esta glicólisis anaerobia. Ujú. Ya. Entonces, vamos a ver que la anemia se puede clasificar según su morfología, o sea, su tamaño, básicamente. Tenemos lo que es el BCM. El BCM ya, yo supongo que ya saben qué cosa es, que es el volumen corpuscular medio. ¿Ok? Entonces, el BCM es un parámetro que nosotros vamos a ver en los hemogramas que va a evaluar el tamaño promedio de los eritrocitos. Sus valores de referencia son estos, básicamente el 80 y el 100. Eso acuérdenselo. Si es menos de 80, es microcítico, o sea, es un BCM disminuido. Si está entre 80 y 100, es un normocítico, un BCM normal. Y si es más grande de 100 femtolitros, ya estamos hablando de una anemia macrocítica, ¿no? Donde mi eritrocito es más grande de lo que debería ser, ¿no? Y eso se ve claramente en las imágenes. Uno normal, uno microcítico, normocítico y uno mucho más grande. Y acá vemos en dónde es que vemos cada una de estas. En cuanto al frotis, también vamos a ver alteraciones en un frotis sanguíneo. Podemos tener un frotis normal. En este caso, esta de acá le puse normal porque es un frotis sin anemia. O sea, vemos suficientes glóbulos rojos, vemos acá bastantes glóbulos rojos, tienen forma normal, eritrocitos de tamaño uniforme, entre 80 y 100 femtolitros, son redondeados, tienen forma bicóncava, su color está normal, no están pálidos, no están muy rojos. Entonces, esto vendría a ser un frotis normal. Nosotros que no estamos enfermos, no tenemos anemia, eso es lo que deberíamos ver en nuestro frotis sanguíneo. Sin embargo, en un frotis normocítico, ya cuando ya vemos anemia, se dan cuenta, es como que les coloqué esta imagen porque acá se ven menos eritrocitos, ¿no? Como que vamos a ver poquitos eritrocitos, pero dentro de todo, los eritrocitos son de un tamaño uniforme, ignorando estos. Es que es difícil encontrar imágenes de normocíticos, pero ya, tenemos que verlos redondos, uniformes, buen color. ¿Y cuál es el color normal? No es que yo diga, ay, así rojito, rojito, es el color normal. Normalmente, vamos a poner acá, color. El color normal de un eritrocito es que es intenso en la periferia y pálido al centro. Ajá. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos cómo se ve un eritrocito normal. No es un color uniforme, por si acaso. ¿Cuándo es que nosotros vemos un frotis normocítico normocrómico? O sea, normocrómico, crómico viene de color, normocítico de tamaño. Entonces, normal color, normal tamaño. Entonces, esta de acá la vamos a ver en anemia
por enfermedades crónicas. Es decir, cuando el paciente pierde, bueno, puede ser que esté perdiendo de forma crónica, puede tener una anemia normocítica normocrómica. Cuando un paciente tiene una hemorragia, también, porque en este caso tiene anemia por pérdidas, ¿ok? Y también por hemorragias. Ahora pasamos a las macrocíticas. Para esto le coloqué esta imagen y vemos que son eritrocitos ya bastante grandecitos, como estos, como estos. Entonces vamos a ver un BCM mayor a 100 pentolitros. Pueden ser normocrómicos, o sea, el color no varía tanto, y a veces pueden ser un poco más intensos, hipercrómicos. Y lo que vamos a ver en un frotis macrocítico es lo que es la poiquilocitosis y la anisocitosis. Cuando yo digo poiquilocitosis, poiquilocitosis, me refiero a la forma, ¿ok? Ojo con eso, no se vayan a confundir entre poiquilo y anisocitosis. Es decir, que nosotros vamos a encontrar formas diferentes, distintas formas, y a eso le llamamos poiquilocitosis, porque acá vemos, por ejemplo, uno está redondito, otro parece un papón, otro parece una gotita. Este, no sé, parece que se desinfló el eritrocito. Entonces, por eso encontramos distintas formas. Pero también podemos encontrar anisocitosis. Y anisocitosis es con respecto al tamaño. Entonces, acá también encontramos tamaños diferentes. Acá uno grandote, uno más chiquito, este, acá otro más pequeño, uno más pequeño. Entonces encontramos tanto distintas formas como distintos tamaños. Eso es lo característico también del macrocítico. Y algo también bastante llamativo son los cuerpos cuerpos de Howell-Jolly. ¿Ok? Estos de acá son cuerpos de Howell-Jolly. Y luego en lo que son microcíticos, perdón, los macrocíticos vamos a verlos en lo que es una anemia megaloblástica. Y estos normalmente son por deficiencia de B12 o deficiencia de ácido fólico. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, ahora sí, los microcíticos. Cuando yo veo un frotis microcítico, es muy probable que lo vea hipocrónico, o sea, pálido, ¿ya? Aquí el volumen corpuscular medio es menor a 80 litros. Vamos a estar con poco color. ¿Por qué? Porque hay menos hemoglobina en los eritrocitos. Y igual que los macrocíticos, vamos a encontrar anisocitosis y poiquilocitosis. Yo les dije que estos dos son característicos del macrocítico, pero no son exclusivos, por si acaso. O sea, también lo encontramos en los microcíticos, ¿ya? Como vemos en el frotis, vemos incluso que ya su centro es súper pálido, o sea, ya se ve casi blanco. Acá está en su periferia. Están más chiquititos, no, a comparación de estos, por ejemplo, son mucho más chiquititos, ¿no? Entonces ahí se ve clarito que son microcíticos. Y esos de acá, ¿cuándo los vemos? Vemos en un caso de una anemia, la más conocida, la ferropénica, y también en algunos casos de talasemias. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con lo que es la anemia microcítica. A ver si se conecta, gente. Ya sí. Ok, entonces pasando con la anemia macrocítica, recuerden, volumen corpuscular más de 100 pentolitros, es un trastorno hematológico que se va a caracterizar porque va a haber un aumento del volumen corpuscular medio.
Entonces, esto indica que voy a encontrar eritrocitos más grandes de lo normal. Tenemos dos tipos de anemia macrocítica, la megaloblástica y la no megaloblástica. Acá están le hice un cuadrito donde pueden ver como sus características más importantes. Básicamente, la megaloblástica se debe a un defecto en lo que es la síntesis de ADN. Ya, defecto en síntesis de ADN. Se cambió de valor. ADN. ¿Ok? Y generalmente su causa principal es por un déficit de B12 o de folatos o ácido fólico. Por otro lado, en el caso de la anemia no megaloblástica, se produce por otras causas, como por ejemplo una hepatopatía, por alcoholismo, un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Otras enfermedades, incluso también fármacos. Entonces, esa es la característica principal de la megaloblástica y la no megaloblástica. Ahora vamos a ver lo que es el metabolismo de la vitamina B12. Aquí, mucho ojo, porque es un poquito, quizás un poquito marea, pero es bastante fácil. Sobre todo con esta imagen que me gusta bastante, creo que también lo ponen en sus teorías. A ver. Entonces, el proceso para que yo pueda absorber la vitamina B12 comienza con el consumo a través de los alimentos de origen animal. ¿Ok? Yo consumo algo y va a pasar a mi estómago. Ujú. Entonces, esto que yo he consumido se va a unir a la aptocorrina en el estómago. No sé si les puse por acá. No. Entonces, como que sería primer paso. Primer paso sería consumo animal, ¿no? Por medio de las carnes, podemos sostener la vitamina B12. Dos, en el estómago, unión con aptocorrina. Entonces se une a la aptocorrina a nivel del estómago. ¿Y qué es la aptocorrina? Va a ser una proteína de transporte. Entonces va a permitir que esta vitamina B12 pueda transportarse por el cuerpo, si no, no. Entonces se transporta junto a la aptocorrina y llegan al duodeno. ¿Ya ven? Acá, como vemos en la imagen. Tenemos acá el intake, o sea, lo que consumimos, pasa. De las glándulas salivales se produce la aptocorrina y a nivel del estómago se separa la vitamina B12 con la proteína de la dieta y me queda el circulito rojo. Entonces, dentro del estómago se une el circulito rojo con la aptocorrina, como estábamos viendo, y pasan al duodeno. Ya por acá estamos ya en el duodeno. ¿Ok? Entonces, en el duodeno lo que va a pasar es que la tripsina, por parte del páncreas, o sea, porque es producida por el páncreas, va a separar a esta vitamina B12 y aptocorrina. Duodeno. La tripsina, con la pancreática, para que no se olviden de dónde viene, separa, vamos a poner así, a la vitamina B12 de la aptocorrina. ¿Ok? Entonces, a la tripsina pancreática no le gusta esta parejita y lo separa. ¿En dónde? En el duodeno. Eso no se olviden dónde sucede cada una de estas cosas. Y esto le preguntan bastante, ya está el cansancio en los exámenes. Cuando es pregunta de anemia, en vez de cuáles son los síntomas, lo que sea de la megaloblástica o la no megaloblástica, siempre preguntan cuál es el metabolismo de la vitamina B12 y cuáles son los factores que involucran. ¿Ya? Entonces, sí, eso tenganlo clarísimo. Entonces, separa este complejo permitiendo que la vitamina B12 se una con el factor intrínseco, ¿ya? En este caso, el factor intrínseco es señalado por esta bolita. Entonces, una vez que se separa, acá en el duodeno, vemos que ya no hay aptocorrina. Entonces, se une con su factor intrínseco.
Entonces, 4. La vitamina B12 se une al factor intrínseco. Acá seguimos en el intestino, como ven, ¿no? Seguimos en el intestino. Entonces, eh, el factor intrínseco viene ¿de dónde? Es producido por las células parietales del estómago, ¿ok? Pero células, ya, células parietales del estómago. Y es más, acá lo agrandan. Ah, no, acá estamos en el hilo. Ya, perdón. Entonces, el factor intrínseco viene de las células parietales del estómago, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos este complejo vitamina B12, factor intrínseco, a nivel del hilio terminal es donde vamos a absorberlo, ¿ok? Entonces, acá, el paso 5, en donde en el hilio terminal se da la absorción del complejo vitamina B12 más factor intrínseco. Ahí recién se absorbe. ¿Por medio de quién? Por medio de los enterocitos. ¿Ok? Los enterocitos son los encargados de la absorción. Y una vez que el enterocito lo absorbe y entra a la circulación, la vitamina B12 se va a unir otra vez. Pero ya esto ya es en la circulación. La vitamina B12, Dios mío, esto que se mueve esto. La vitamina B12 se une ¿con quién? Se une con la transcobalamina. Transcobalamina 2. Y la transcobalamina le permite viajar, le permite transportarse. ¿A dónde? Sobre todo al hígado, pero también va a otros tejidos. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es todo lo que es el metabolismo de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de causas de anemia megaloblástica, como la anemia megaloblástica, les dije que su causa es por deficiencia de B12 o ácido fólico, lo que tenemos es que sus causas por vitamina B12 son las más comunes básicamente. ¿Y por qué pueden darse? Puede ser porque hay una alteración en la absorción, ¿ya? ¿Cómo? ¿Por qué va a haber una alteración en la absorción? Ya que nosotros hemos visto cuál es el camino por cómo es que nosotros absorbemos la vitamina B12, ¿qué pasa si yo no tengo estómago? O sea, le hago a mi paciente una gastrectomía o una atrofia gástrica por gastritis. Entonces, ¿se acuerdan qué células del estómago producían el factor intrínseco? No. Bueno, ya. La célula que produce, o sea, la célula del estómago que produce el factor intrínseco es la célula parietal. Entonces, si yo quito de mi ecuación la célula parietal porque ya no tengo estómago en el caso de gastrectomía o porque mi estómago está atrofiado por gastritis, por ejemplo, tampoco van a estar funcionando correctamente estas células parietales. Entonces, si yo no tengo célula parietal o está dañada, voy a tener menos factor intrínseco. Entonces no se va a poder unir mi vitamina B12 con mi factor intrínseco y poder pasar al hilo terminal y todo lo que faltaba. También, si yo tengo una insuficiencia pancreática, ¿qué producía el páncreas? La tripsina. Entonces yo voy a tener menos tripsina. Hmm. ¿Te acuerdan dónde está la tripsina? Acá. La tripsina se encargaba de separar a la vitamina B12 de la lactocorrina. Si no lo separaba, no se podía unir con el factor intrínseco. ¿Ya? Entonces también por eso es muy importante. Otro caso. Si yo tengo resección o en una enfermedad ileal, el paciente tiene enfermedad de Crohn, el paciente ha tenido
no sé, un tumor, por ejemplo, en el intestino, y le han tenido que quitar cierta parte del hilio. Entonces, ¿qué pasa en el hilio? Pasaba la absorción de la vitamina B12 justamente. Entonces, si yo le quito hilio, voy a tener menos superficie de absorción. ¿Ok? Y también puede ser por sobrecrecimiento bacteriano, puede alterar también la tasa de absorción de la vitamina B12 en el cuerpo. Otras causas pueden ser alteraciones en el metabolismo por fármacos o también puede haber porque hay depresión de los depósitos hepáticos. ¿Se acuerdan que al final la vitamina B12 con otras cobalaminas se van al hígado? Bueno, y ahí se van a almacenar. Pero puede ser que el hígado esté fallando y que también sus depósitos no estén correctamente llenos. Entonces, por eso me puede dar también una anemia megaloblástica. Hmm. Entonces, por otro lado, algunas causas, por ejemplo, como les digo, no es muy importante, pero bueno, algunas causas de la anemia macrocítica no megaloblástica pueden ser también trastornos hematológicos. O sea, en este caso, como les digo, no hay déficit de ciertas cosas, sino es por enfermedades como hepatopatías crónicas. Em, Síndromes hematológicos como mielodiplásicos también pueden generar esto. Y ya entrando un poco más a fondo en lo que es la megaloblástica, vamos a tener que la megaloblástica es una anemia de tipo A regenerativa. ¿Ok? Es A regenerativa y es, no se olvide, macrocítica. Esto es fijo, seguro si le preguntan si es A regenerativa o regenerativa. ¿Por qué? Porque va a haber un defecto en la síntesis de ADN en los eritroblastos, porque va a haber el déficit de B12 y ácido fólico. Es por eso que se causa esta anemia megaloblástica. Sus etiologías van a ser básicamente porque hay deficiencia de cobalamina, o van a haber anomalías en su metabolismo, por deficiencia de folatos, o porque el paciente está tomando fármacos antifolatos. Entonces, ¿cuáles son las funciones fisiológicas de la vitamina B12 y el ácido fólico? Esto sí es la parte complicada, ¿ok? Porque hay bastantes como que letras como estas que confunden, pero lean básicamente lo que son las palabras completas mejor, para que no se vayan tanto. Ok, entonces el ácido fólico, también conocido como folato, sí, ya, así, también conocido como folato, es convertido en el cuerpo en su forma activa. ¿Cuál es la forma activa del folato? Es el tetrahidrofolato. ¿Ok? Acá está. Vamos a borrar esto. Vamos a sacar el tetrahidrofolato. Para que no se olviden, este es el folato activo. ¿Ok? Entonces, el folato en el cuerpo se convierte en forma activa, que es el tetrahidrofolato, a través de una serie de reacciones enzimáticas. No es que de la nada se convierte en activo. Lo que pasa es que el tetrahidrofolato actúa para transportar o actúa como transportador de grupos de un carbono que son necesarios para que el cuerpo pueda hacer la síntesis de ADN. Uno de estos grupos es el grupo metileno, ¿ok? Por eso el tetrahidrofolato puede recibir un grupo metileno de la serina, en este caso hasta la serina. Lo que va a pasar es que la serina va a darle un grupo metileno al tetrahidrofolato, acá está, y vamos a seguir avanzando con el ciclo. Entonces, la serina le da su grupo metileno al tetrahidrofolato y lo convierte en metil, eso acá no está. Entonces, tetrahidrofolato más metileno, metil tetrahidrofolato. ¿Ok? Una vez que yo tengo el metil tetrahidrofolato, voy a transferir este grupo metilo extra al uracilo. Acá mando mi grupo metilo al uracilo para formar
el DUMP o el desoxiuridina monofosfato. ¿Ok? Desoxiuridina monofosfato. Entonces, esta enzima, posteriormente la enzima timidilato sintetasa, que es esta de acá, en rojito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir esta desoxiuridina monofosfato en desoxitimidina monofosfato. ¿Ok? Acá está bien el nombre, ¿no? Desoxiuridilato monofosfato, desoxitimidinato. Sí, muy bien. Entonces, este DAMP se convierte por acción de la timidilato sintetasa en DTMP. ¿Ok? Entonces, este DTMP, ¿para qué es importante o para qué me sirve? Es muy importante para la síntesis de ADN. ADN. Entonces, finalmente, este DTMP va a ser incorporado a las cadenas de ADN en el proceso de una replicación celular. ¿Ok? Entonces, aquí como que en la parte de abajo, volviendo con el metil tetrahidrofolato, una parte de este se va a convertir en metil tetrahidrofolato que puede quedar atrapado en la parte, o sea, en la trampa de los folatos, que es este ciclo, o trampa de metilos, para usarla para otra reacción. O sea, no todo el metil tetrahidrofolato va a separarse y formar el DAMP, ¿no? Esa es una parte. Otra parte se queda como reserva para poder, en la trampa de metilos, para usarlo en otra reacción. Y para liberarlo, nosotros tenemos que tener la acción de la vitamina B12, ¿ya? Entonces, esta va a generarse, acá está, la encontramos aquí abajito. Por eso acá sale como que sitio de atrapamiento de metilos. Ya. Entonces, la metilcobalamina, que es la forma activa, metilcobalamina es la forma activa de la vitamina B12, va a aceptar este grupo metilo extra del metiltetrahidrofolato y va a liberar al tetrahidrofolato, permitiendo que pueda quedarse en la trampa de, o bueno, que pueda quedarse en el ciclo de regeneración del ciclo de folatos. Entonces, la metilcobalamina lo que va a hacer es transferir este grupo metilo a la homocisteína, ¿ya? Entonces, le da la homocisteína y la convierte en ¿qué? En metionina, más un grupo metil, la convierte en metionina. Esta metionina se va a convertir en una S-adenosilmetionina. Y esta molécula clave es para la mielinización de los nervios. Esta es la parte importante, ¿ok? Entonces, de la metionina se convierte en la... Yo sé, chicos, que es bastante raro esto, pero es importante. Entonces, se convierte en la S-adenosilmetionina. Y de esta es la que se tienen que acordar también. ¿Por qué? Porque, como les digo, este es muy importante para la mielinización de nervios. ¿Ok? Es por esto que cuando también nosotros tenemos una deficiencia de vitamina B12, puede estar ocurriendo todo este ciclo del folato, etcétera. Pero si nosotros no tenemos la vitamina B12 para que pueda generarse al final, después de todas las reacciones, la S-adenosilmetionina, podemos tener casos de neuropatía, porque puede haber daño o desmielinización de los nervios. Ujú. Pues acá es como un mini resumen de lo que les estaba diciendo, como para que no se olviden, pero creo que quedó bastante claro con las flechitas. Ya. Continuando con esto, vamos a ver cómo es que yo determino el nivel de cobalamina y el nivel de folato sérico. Para diagnosticar y diferenciar si hay un déficit de vitamina B12 o estamos hablando de un déficit de folatos, necesitamos evaluar las concentraciones séricas.
Niveles bajos de folato. Las causas pueden ser por una dieta inadecuada, o sea, el paciente no se está alimentando muy bien, por ejemplo, es vegetariano y no toma suplementos para poder consumir el folato, o come muchas comidas chatarras. También puede ser que el paciente esté con deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C aumenta o ayuda, favorece lo que es la absorción del folato también. Entonces, si no tengo suficiente vitamina C, puede que esté consumiendo folato, pero no se va a absorber como debería. A casos de alcoholismo también, porque el alcoholismo afecta también la absorción y el almacenamiento del folato. Otras cosas, puede que nosotros estemos consumiendo bien nuestro folato, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en un aumento de la necesidad. Por ejemplo, mi paciente está embarazada, mi paciente es un niño y está en pleno crecimiento, entonces sus necesidades van aumentando. Entonces yo tengo que aumentarle la dieta de folato. Pacientes con hipertiroidismo también, porque necesitan más folato porque su metabolismo está aumentado, ¿no? Como vimos en la clase pasada. O en casos de enfermedades que generan un aumento del recambio celular. Otra cosa, puede que nosotros estemos comiendo bien, pero no estoy absorbiendo bien. ¿Cuándo es que no absorbo bien? Cuando tengo un síndrome de mala absorción, enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. O cuando estoy consumiendo fármacos antiabsorción de folatos. Y alteraciones en el metabolismo, como por ejemplo alcoholismo, hepatopatías crónicas o déficit severo de vitamina B12. ¿Ya? Entonces, esas son las causas de que nosotros tengamos niveles bajos de folato. Para que nosotros tengamos niveles bajos de cobalamina, que recuerden, la cobalamina es la forma activa de la vitamina B12. No es que vitamina B12, cobalamina, ¿qué cosa es? No. Vitamina B12 es una cosa, yo la activo y se convierte en cobalamina. ¿Ok? Entonces, para evaluar su déficit, antes se utilizaba lo que es el test de Chilling, donde nosotros le dábamos vitamina B12 radiomarcada por vía oral al paciente y nosotros teníamos que medir su excreción en la orina. Ya, entonces, básicamente este es el test de Chilling. Y como les digo, es algo que se usaba antes para medir los niveles de vitamina B12, pero sin embargo, lo siguen preguntando en los exámenes, no sé por qué. Así que por eso lo menciono. Entonces, lo que pasa es que si la excreción es baja, nosotros medimos ya, le damos al paciente su vitamina B12 y vemos su excreción en orina. Si la excreción es baja, indica que hay un problema en la absorción de vitamina B12. Entonces, lo que va a pasar hasta excreción radiomarcada, no. Ya sí. Entonces, si la excreción es baja, como les digo, es que hay un problema en la vitamina B12 en su absorción. Y voy a repetir el paso, pero con el test de Chilling 2, que en este caso es un factor intrínseco. Entonces le voy a dar vitamina B12 más factor intrínseco. Entonces, no se olviden. Ay. Paso uno o Chilling 1 es darle vitamina B12 por vía oral. O bueno, acá también le mencionan intramuscular, pero básicamente más es por vía oral. Y me indica que hay un problema de ingesta deficiente. O sea que mi paciente no está consumiendo suficiente. No buen consumo. Claro, porque si yo le doy la vitamina B12 y mi paciente se empiezan a aliviar los síntomas o cambia, entonces significa que lo que pasa es que el paciente no está consumiendo bien, ¿verdad? Entonces, eso es test de Chile 1. Pero, sin embargo, si igual mi excreción es baja, o sea que sí está absorbiendo, sí hay, entonces sigo investigando y paso al Chilling 2. Y ya no solo le doy vitamina B12, sino que le doy vitamina B12 más factor intrínseco, porque pienso que hay un problema de absorción. ¿Ok? Entonces le doy esto y si la excreción se normaliza, me confirma de que efectivamente lo que estoy teniendo yo es una anemia perniciosa. Una anemia perniciosa se caracteriza porque hay déficit del factor intrínseco. ¿Por qué? Porque puede haber gastritis en el paciente, puede no tener estómago, puede tener una atrofia, etcétera. Entonces, si yo al darle el factor intrínseco, que es lo que me está faltando, porque si yo tengo una anemia perniciosa, lo que yo tengo es células parietales inútiles, que no funcionan. Entonces, si no hay células parietales funcionantes,
lo que voy a tener es poco factor intrínseco. Si tengo poco factor intrínseco, por más que tenga vitamina B12, no me va a absorber. Entonces, por eso le doy vitamina B12 más factor intrínseco. Entonces, espero que esto quede claro. Luego, en el paso 3, ya lo que yo le voy a dar va a ser con antibióticos. Porque si es que nosotros seguimos teniendo una excreción baja, sospecho que ya más que nada no es tanto el factor intrínseco, sino más que nada puede ser una malabsorción, pero a nivel del intestino ya. O sea, ya seguimos bajando, ya intestino. ¿Se dan cuenta? Vamos bajando, ¿no? Porque acá el problema, ¿dónde está? En la boca. Vamos a ver, imaginemos que esa es una boca. En la boca, porque no consume. Luego acá, perdón, mi estómago. A nivel del estómago. Y acá ya estamos hablando de a nivel del intestino, en el paso 3. Mala absorción intestinal. Entonces lo que yo le voy a dar al paciente es vitamina B12 más antibióticos. Esto es test de Chilin 3. Si la excreción mejora, yo les mencioné que también puede haber una deficiencia por sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, si yo le estoy dando antibióticos, se supone que voy a matar a las bacterias. Entonces, se supone que debería mejorar su excreción. Entonces, si yo le doy antibióticos y mejora, es que la causa es que el paciente tenía sobrecrecimiento bacteriano, porque las bacterias intestinales compiten con la vitamina B12. Pero si aún así yo le doy antibiótico y sigue bajando, sigue la excreción siendo baja, indica que puede haber una patología de ileum. Una patología ileal. ¿Como cuál? Enfermedad de Crohn, resección del ileum terminal o una insuficiencia pancreática, ya otras cosas más externas, ¿no? Y ya ahí nos quedamos, porque igual a veces hay test de Chilling paso 4, o sea, test de Chilling 4, pero ya no lo mencionan mucho, más se enfocan hasta el 3. En el 4 le da enzimas pancreáticas, por ejemplo, porque pueden ser que ya, ay, ok, no es el intestino, no es el estómago, no es la ingesta. Entonces, ¿qué puede ser? La tripsina, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que el páncreas producía la tripsina? Entonces, ya, también le dan enzimas pancreáticas. Ya. Pasamos con la clínica. Por la deficiencia de folato o cobalamina, el paciente puede presentar lo que es fatiga, y eso es bastante común en verdad en todas las anemias. Fatiga, debilidad, palidez. Eso es clásico en todos. Pero en la megaloblástica el paciente puede tener glositis. Acá está, glositis. Glositis es cuando la lengua es roja, dolorosa y lisa. Dolor y lisa. ¿Ok? También puede tener neuropatías. Ya se acuerdan por qué. Neuropatías. Neuropatías, ¿por qué? Por la deficiencia de vitamina B12. Ya le expliqué, ¿no? No se convierte la homocisteína en cisteína, bla, bla, bla. Mielinización de nervios, mala. Entonces, neuropatías. También puede tener el paciente queilosis, diarreas o estreñimientos. ¿Ok? ¿Y cómo es que yo diagnostico mi deficiencia de vitamina B12? Porque voy a encontrar acumulación de homocisteína y de ácido metilmalónico, que pueden detectarse a nivel de la orina. Por ejemplo, si encontramos homocisteinuria, por si acaso, queilosis es esto. Vemos tipo que como una sequedad en la comisura labial. Entonces, homocisteinuria indica que hay una alteración en la conversión de la homocisteína en metionina. Y eso nos puede dar un indicativo de que si el paciente puede tener una anemia megaloblástica. Si encontramos homocisteína acumulada en la orina, por eso es homocisteinuria. O aciduria metilmalónica, lo mismo. Si encontramos el ácido metilmalónico en la orina, también puede haber que hay una disfunción en la conversión del metilmalónico CoA en succinil-CoA y también me puede indicar que hay una anemia megaloblástica. Eso no le preguntan tanto, en verdad creo yo, más que nada el test de Chilling. Eh, Estas causas también me las preguntaban bastante. Esto también. Y esto, un montón, bastante.
¿Para qué sirve cada uno? La aptocorrina, la tripsina, el factor intrínseco, la tocobalamina, ¿para qué sirven cada uno? ¿De dónde viene cada uno? Todo eso sí es básico, básico, chicos. Ujú. Entonces pasamos con la anemia perniciosa. Como ya les mencioné así un chiquitito, la anemia perniciosa básicamente es una enfermedad por autohipersensibilidad que está mediada por las células de tipo 4, ¿ok? Donde van a intervenir lo que son las células T citotóxicas y los autoanticuerpos, ¿ya? Las células citotóxicas van a provocar daño en dónde, en lo que ya le vimos, en las células parietales del estómago. Y los autoanticuerpos van a estar contra la bomba de protones, contra el factor intrínseco mismo y contra el antifactor intrínseco vitamina B12. ¿Ya? Entonces, si está contra el factor intrínseco, va a impedir que se una con la vitamina B12. Y si está contra el complejo antifactor intrínseco vitamina B12, va a interferir en la absorción de la vitamina B12 a nivel del hilo intraluminal, porque no se va a poder separar para poder unirse con la eh, transcobalamina. Claro, entonces no se va a poder unir con la transcobalamina 2, entonces no se va a poder absorber bien en el hilo intraluminal. ¿Ok? Entonces, causas pueden ser un paciente que tiene una gastritis atrófica crónica, por ejemplo, es la más común, una gastritis. ¿Ya? Cuando el paciente tiene una gastritis, yo voy a ver mi mucosa gástrica delgadita, aplanada, voy a tener pérdida de las células parietales y voy a disminuir entonces la producción de factor intrínseco y también del ácido clorhídrico. Los efectos que puede tener esto va a ser un mayor riesgo de cáncer gástrico, aclorhidria, porque como les digo, también va a estar fallando todas las células y también las células que producen el ácido clorhídrico, o sea, el ácido normal del estómago. Entonces voy a tener aclorhidria. Y también el déficit de la absorción de la vitamina B12, que por eso me causa anemia megaloblástica. O sea, la anemia perniciosa me puede causar una anemia megaloblástica. ¿Ok? Hallazgos patológicos, lo que voy a encontrar en sangre periférica en etapas tempranas, voy a encontrar una anemia macrocítica y algo llamado macrovalocitos, que son eritrocitos bastante grandes y en forma ovoide. Algunas alteraciones de la morfología, como las famosas anisocitosis y las poiquilocitosis. Y en casos graves pueden haber incluso alteraciones de las series eritrocitarias, leucocitarias. Puede parecer incluso que el paciente puede tener alguna leucemia, ¿no? Cuando en verdad no. En lo que es el laboratorio, ya, en lo que es el laboratorio, nosotros vamos a encontrar una LDH, una bilirrubina indirectas elevadas, vamos a tener deficiencia de vitamina B12 claramente, vamos a encontrar anticuerpos, antifactor intrínseco, esto no se olviden, muy importante, anticuerpos, antifactor intrínseco, y vamos a encontrar incremento del ácido metilmalónico y la homocistina a nivel de la orina. ¿Ya? En este caso, la anemia perniciosa, los pacientes van a tener síntomas generales de todas las anemias como fatiga, mareos, cansancio. A nivel cardiovascular puede tener incluso insuficiencia cardíaca, puede tener soplos cardíacos porque va a haber turbulencia, porque en este caso la anemia perniciosa puede tener la sangre en menor viscosidad, entonces puede tener turbulencia de flujo sanguíneo. Manifestaciones un poco más específicas puede tener más que nada gastrointestinales, porque recuerda, la perniciosa básicamente es la que más se relaciona con lo que es el estómago. Entonces, tiene manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, desmielinización y puede tener trombosis. Ahora vamos con la anemia más famosa, más común de todos. Tenemos a la anemia ferropénica. La falta de hierro afecta la producción de la hemoglobina.
¿va? Y el transporte de oxígeno también. Entonces, si yo afecto estos dos casos, lo que voy a generar es una menor síntesis de hemoglobina por deficiencia del grupo M, disminución de oxígeno en los tejidos y también afectación muscular porque va a haber menor producción de mioglobina, que es muy importante para los músculos. En los casos de tener etapas tempranas, lo que yo voy a ver es que la hemoglobina va a disminuir sin cambios visibles en el flujo sanguíneo. O sea, eso es lo característico de la anemia ferropénica. No es que empieza, no sé, tienes un mes de anemia ferropénica y ya vas a ver cambios en tu frotis. No, eso no pasa. Es como que en etapas tempranas ni siquiera se te diagnostica anemia, porque no se detecta. Entonces, con el tiempo, recién se observa un aumento de la eritropoyetina porque ya el cuerpo empieza a detectar como que, ok, hay hipoxia. Y ahí recién también van a haber cambios en la sangre. Como por ejemplo, vamos a encontrar mayor número de plaquetas. Entonces, si encontramos más plaquetas, vamos a tener mayor riesgo de trombosis. Y también encontramos lo que son eritrocitos ya cada vez más pequeños y cada vez más pálidos, que son microcíticos y hipocrómicos. Entonces, con esto nosotros sacamos que la anemia ferropénica es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Ok? Entonces, el perfil del hierro, para diagnosticarlo, nosotros tenemos estos valores. La ferritina, baja. El hierro, claramente, bajo. La transferrina, ¿por qué va a estar aumentada? Qué raro, pensé que todo iba a estar bajo. No. La transferrina es la que se encarga de captar el hierro. Si es que no estoy captando suficiente hierro, pero en este caso, porque no hay hierro, por ejemplo, no estoy consumiendo bien, el cuerpo dice, creo que no estamos captando bien, creo que nuestro sistema de captación está fallando, entonces produzcamos más transferrina, porque seguro hay hierro, pero no, seguro tenemos poca transferrina, por eso no está captando. Entonces se produce más transferrina para intentar captar más hierro. Así, lo poco que haya, más transferrina. Entonces, esto es lo diferente, transferrina aumentada y la saturación de transferrina disminuida también. ¿Por qué? Yo antes me confundía, no entendía por qué la saturación estaba disminuida y así. Pero es porque no encuentra suficiente hierro, entonces la transferrina no se va llena, no se va a llenar, ¿ya? Entonces, sino como que va a captar poquito, unos 3 hierros nada más, por ejemplo, normalmente captaba, no sé, 10 hierros, y ahora no hay mucho, entonces capta 3. Entonces, ¿va a estar saturada? No. Entonces, su saturación va a estar disminuida, ¿ok? En cuanto a la clínica, vamos a ver que en casos crónicos los pacientes pueden tener síntomas bastante leves, en verdad, porque el cuerpo se adapta muy bien a la anemia ferropénica. Pero en casos severos, igual el paciente puede tener fatiga, disnea de esfuerzo. Algo característico que le pueden poner en los exámenes es que el paciente ay, tiene pica, ¿ok? La pica es esto acá. No necesariamente tierra, pero es el deseo de comer sustancias que son no comestibles, diría yo, pero en las definiciones le ponen como no nutritiva. Pero en verdad no deberían comerse las cosas. Pero sí, porque el paciente puede comer hasta ladrillo, o sea, puede rascar el ladrillo, le gusta comérselo, le gusta comer la tierra. El paciente le gusta chupar hielo, como que dice que, ay, sí, últimamente me da antojo de chupar hielo, morder hielo. Entonces, ese tipo de cosas como que tú dices, anemia ferropénica". En niños, cuando tienen anemia ferropénica, o sea, bajo hierro, puede causar retrasos en su desarrollo físico y cognitivo. Pero no hay problema porque va a la consulta y simplemente se le da su tratamiento con hierro suplementario y puede revertir los efectos con tiempo. Ahora pasamos a la anemia hemolítica. La anemia hemolítica puede ser de tipo aguda, crónica o episódica. La aguda es porque hay transfusiones incompatibles. O sea, no sé, yo tuve un accidente y me transfunden sangre y no hay compatibilidad entre mi sangre y la del donante, entonces ocurre una anemia hemolítica, empiezan a destruirse los eritrocitos. También puede ser por causas crónicas como prótesis valvulares, pero eso no pregunta mucho, y la episódica desencadenada por ciertos factores que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en una anemia hemolítica?
voy a encontrar hemoglobina libre, tanto en sangre como en orina. O sea, voy a encontrar hemoglobinuria en sangre y disminución de la aptoglobina disminuida. ¿Por qué? Porque la aptoglobina es la que se encarga de transportar la hemoglobina libre, ¿ya? También en el frotis sanguíneo voy a encontrar microesferocitos y algo muy característico, aglutinación de eritrocitos. Esto es lo que yo veo, esta cosita de acá. Ven que los eritrocitos se han juntado, o sea, según lo que hemos visto, los otros frotis, normalmente así deberían estar, separados, ¿verdad? Por más que haya muchos o pocos, no se aglomeran, no se aglutinan. Pero en la anemia hemolítica, eso es una característica en el frotis. Vemos aglutinación de eritrocitos. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo de la hemólisis. O sea, porque se llama hemolítica, significa que hay hemólisis. Tenemos hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. Intravascular, como su nombre lo dice, se produce la lisis, o sea, el rompimiento, la ruptura directamente del glóbulo rojo dentro del vaso sanguíneo, por eso se le llama intravascular. ¿Por qué? Por causas de estrés, toxinas, por activación del mismo complemento del cuerpo. Lo que sucede es que la hemoglobina libre en el plasma se va a unir a la aptoglobina. Y para cuando se exceda la capacidad de la aptoglobina, porque como les digo, la aptoglobina se encarga ahí de captar toda la hemoglobina libre. Entonces, hay mucha hemoglobina libre porque hay mucho glóbulo rojo que se anda rompiendo. Entonces, la aptoglobina llega a un punto en el que dice, ya me saturé, ya tengo mucha hemoglobina libre, y entonces empieza a dejar a la hemoglobina libre circulando libremente por el plasma. Y es por eso que encontramos hemoglobina libre en sangre. Otra parte de esta hemoglobina libre, pucha, decide irse al riñón. Se empieza a filtrar y empieza a salir por la orina. Entonces, hemoglobina libre en sangre y en orina. Entonces, creo que quedó claro. ¿Hubo alguna pregunta con esto? Yo creo que es bastante sencillo. ¿No? Supongo que todo claro entonces. Entonces, por eso es que nosotros encontramos hemoglobina libre tanto en sangre como en orina, en lo que es la anemia hemolítica de tipo intravascular, no se confunda. Entonces, si la hemoglobina en los túbulos no es excesiva, puede ser endocitada y almacenada como hemosiderina, pero si supera la capacidad de los túbulos, sí la vamos a encontrar en la orina. ¿Ok? Ujú. Entonces, acá vemos las características. En el intravascular tenemos que la lisis se da en el mismo vaso. Esta sí causa síntomas graves. Luego, en cuanto a su orina, hemoglobinuria, característico, ojo, bilirrubinas, no es muy importante en verdad, así que no le subrayo. En el laboratorio vamos a encontrar aptoglobina ausente. En el frotis, esquistocitos. Los esquistocitos son una forma del glóbulo rojo distinta, más rarita, que son como casquitos. Por eso le llaman yelmo casco. Casquitos, sí, como casquitos. Así vamos a encontrar. Por otro lado, en la hemólisis extravascular lo que va a pasar es que se da por fagocitosis. O sea, los macrófagos van a fagocitar los eritrocitos porque van a haber anticuerpos. ¿Ya? Entonces la hemoglobina intracelular se va a degradar en lo que es biliverdina y posteriormente en bilirrubina. Entonces esto me puede causar hiperbilirrubinemia. Por eso, a predominio indirecto, no se olviden. Ok, entonces por eso, si yo veo bilirrubinemia, o sea, perdón, hiperbilirrubinemia, es más característico de una hemólisis extravascular. Intravascular no, no se olvide. Entonces, también en estos casos, si hay exceso de bilirrubina, puede llevar a que el paciente esté ictérico, el paciente puede llegar a amarillo y también a formar cálculos biliares.
¿ya? Entonces, en este caso, el frotis vemos esferocitos. ¿Cuál es la característica en la orina? Ya no veo hemoglobinuria, sino veo urobilinógeno. ¿Ya? Entonces, estas son las características fijas que se tienen que saber para poder distinguir una hemólisis intravascular de una extravascular. ¿Ya? Pasamos con la anemia aplásica. La anemia plástica se va a asociar con un caso de hipoproducción medular. O sea, tu médula va a estar fallando y va a producir poco, porque van a haber ataques inmunológicos contra la misma médula y puede implicar destrucción de células progenitoras o alteraciones del nicho mismo medular. Cuando se alteran las células progenitoras, estamos hablando de pancitopenia o una hipoplasia medular. ¿Ok? Entonces los mecanismos que nosotros tenemos son estos. En verdad creo que no les van a preguntar mucho de anemia plástica, pero quizás los mecanismos. Se activan los linfocitos CD8. O si les ponen CD4, lo que sea, no, CD8. Disfunción de las células T reguladoras y sobreexpresión de linfocitos CD8. Ya. Entonces, esto genera daño hematopoyético. También hay inflamación para adipocitos y hay reducción de pericitos que contribuyen a la inhibición de la hematopoiesis. Y también se va a alterar la densidad microvascular y el factor de crecimiento endotelial alterados. Entonces, se va a alterar varias cosas, pero lo más importante de acá es esto, la activación de los linfocitos CD8. ¿Ok? Ese es el mecanismo molecular más importante. En cuanto a la eritrocitosis de altura, en verdad es una condición que se desarrolla en personas que viven a gran altitud porque están expuestos de forma prolongada o de forma crónica a lo que es la hipoxia. ¿Ya? Son pacientes que viven en la sierra y ustedes saben que mientras más altura hay menos, el oxígeno es menor. Entonces están en hipoxia crónica. Lo que va a pasar es que va a haber menor presión atmosférica y eso va a reducir la presión arterial de oxígeno. Entonces esto va a generar ciertas adaptaciones básicamente del mismo cuerpo, como por ejemplo hiperventilación. El cuerpo va a intentar compensar la hipoxia aumentando la frecuencia respiratoria. También va a haber un aumento de la producción de la eritropoyetina. Cuando el cuerpo detecte hipoxia, estimula que se produzca más eritropoyetina en los riñones para que le diga a la médula, oye, produce más eritrocitos. Entonces, si yo hago esto, si aumento la eritropoyetina, cuando en verdad mis eritrocitos están normales, sino que no estamos captando suficiente oxígeno por otras causas, en este caso por la altura, lo que voy a ver es que voy a encontrar en estos pacientes un exceso de eritrocitos. Por eso le llama eritrocitosis. Y también un hematocrito elevado. Entonces, hay hiperviscosidad. Estos pacientes son bastante fáciles de detectar porque, bueno, esa es la pregunta, ¿no? En el caso de que uno le haga un examen de laboratorio, por ejemplo, a una mujer, normalmente que le puedes encontrar hasta 11,5, 12 de hemoglobina y un máximo, pucha, si está súper bien, 13, 14 ya, exagerando, ¿no? Pero de la nada encuentras en una señora que tiene 16. Y dices, qué raro, eso está súper bien. Entonces, no. O sea, sí, en verdad no tiene nada de malo, pero le tienes que preguntar como para saber que tiene eritrocitosis, pero por causas adaptativas, que ya la señora vive en la sierra, ¿no? Entonces el cuerpo ya no tiene anemia, no tiene enfermedades, sino que ya se adaptó a esa hipoxia. Entonces, con esto terminamos lo que es anemia y pasamos a lo que son los trastornos de coagulación, que ya es lo último, ya para acabar, chicos, para dejarlos tranquilos el sábado. Entonces, los trastornos de coagulación son que cuando hablamos de esos trastornos nos referimos principalmente a lo que es una trombosis. Y tenemos de dos tipos, tanto primaria como secundaria. Primaria puede ser causada por defectos genéticos o adquiridos con respecto a la hipercoagulabilidad, mientras que las secundarias es causada por factores adquiridos, como por ejemplo, ya más que nada factores externos. Lo más común en las mujeres, por ejemplo, es que consumamos anticonceptivos orales. Esto se ha probado que sí nos da una probabilidad de tener trombosis, aumenta la probabilidad de tener trombosis. Traumas ortopédicos también, sobre todo las fracturas de cadera en los viejitos, les da mucha probabilidad de tener una trombosis secundaria. ¿Ya? Entonces,
Esas son las causas. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la trombosis? Un flujo sanguíneo disminuido, una lesión o inflamación del vaso o cambios en las propiedades intrínsecas mismas de la sangre. ¿Ya? ¿Y cuál es la fisiopatología? Cuando hablamos de la fisiopatología, vamos a hablar más o menos de la cascada de coagulación. Y eso también lo preguntan regular, chicos. Así que la cascada de coagulación yo sí les diría que se lo sepan. Entonces nosotros tenemos que la trombosis va a ser la formación de un coágulo, como vemos acá en las fotitos, mi trombo. Entonces va a ser la formación de un coágulo dentro de los vasos que va a interrumpir el flujo sanguíneo normal, ¿verdad? Entonces este proceso involucra la activación y la interacción de varios de los factores de coagulación que vemos acá, como por ejemplo el factor 5. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Todo lo que está la A al costado es que está activado, ¿ok? Entonces, el factor 5A, o sea, factor 5 activado, ayuda, como vemos acá, a la formación o a la conversión de la protrombina en trombina. La protrombina es el factor 2, ¿ok? Eso no se olvide. Protrombina es el factor 2. Entonces, yo veo acá que para formar o para cambiar de la protrombina a la trombina, necesito el factor 5 activado. ¿Ok? ¿Y para qué yo quiero formar trombina? Porque la trombina es fundamental para que yo pueda formar de fibrinógeno a fibrina. ¿Ya? Entonces, la fibrina se encarga de que mi coágulo sea estable. ¿Ya? Estabiliza mi coágulo. En el caso de un paciente con una trombosis, este factor 5, cuando hay trombosis, el factor 5 está mutado. ¿Ya? Como el caso del factor 5 de Leiden, ¿ya? Entonces, esto produce que hay un exceso de actividad del factor 5 y eso aumenta la probabilidad de formar más coágulos. También otro factor que está involucrado es el factor 10. ¿Ok? Busquemos el factor 10, factor 10. Acá está. Ponemos otro color. Factor 10 activado. El factor 10 activado participa también, como ven, en la conversión de la protrombina y la trombina. Entonces, lo mismo. Cuando se activa demasiado, lo que va a pasar es que va a formar más trombina y esta trombina va a producir más de fibrinógeno, fibrina, entonces más formación de coágulos. Otra cosa que va a funcionar en esto es el complejo protrombinasa, que es un complejo enzimático que está formado por el factor 10 y el factor 5A. O sea, estos dos en conjunto. A eso se le llama complejo protrombinasa. Si se dan cuenta, protrombinasa es porque es protrombina a trombinas. Protrombinasa. Y por último tenemos los factores 8, factor 8, factor 9 y el factor 11. ¿Ok? Al 11 acá lo puse como el 11 se activó. 11 activado, mejor de ver. Entonces, estos últimos tres factores también. El factor 8 también se asocia con el factor 9, ¿verdad? Acá se asocia. ¿Para qué? Para formar el complejo 8-9 que activa al factor 10. Entonces, cualquier alteración en estos factores, como casos de deficiencia, mutaciones, va a afectar la coagulación y va a aumentar igual el riesgo de trombosis. Y la activación del factor 9, no, perdón, factor 11, genera la activación de prácticamente todos. Y es como que el inicio, ¿no? Este es el 1, y esto viene de cascada para 2,
cascada 3, que forman la 4 y termina formando la fibrina. Entonces, esos son los factores que más le van a preguntar, cuáles son el 9, el 11, el 8, el 10 y el 5. Y bueno, la protrombina es el 2, no se olviden, y la fibrina. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar con lo que son los factores que inhiben la coagulación. Para eso tenemos a la proteína C, a la resistencia a la proteína C y a la deficiencia de proteína S. Entonces, uno de los puntos clave al momento del equilibrio hemostático es la proteína C, que forma parte de una vía metabólica compuesta por tres factores: la proteína C, la trombomodulina y la proteína S. Esos son los tres factores que conforman la vía metabólica de la proteína C. Entonces, una proteína C se va a activar por los factores 10. A ver, acá esto lo voy a subrayar mejor. Se activa por los factores 10A y la trombina. ¿Ok? ¿Y para qué? Activo la proteína C para que yo pueda inactivar a los factores 8 y al factor 5. Entonces, yo hago esto para poder escindir al factor 5 activado y convertirlo en su forma inactiva. Entonces, esto va a ralentizar la formación o la activación del factor 10. Entonces, este proceso de aquí es potenciado por la proteína S y me da dos tipos de deficiencia de proteína C. Tengo de tipo 1 y de tipo 2. Tipo 1 es que hay disminución de la proteína C, o sea, proteína C bajita. El de tipo 2 es que mi proteína C está normal, pero su actividad está reducida. ¿Ok? Luego tenemos resistencia a la proteína C activada, que también puede pasar. Esto ya es un trastorno de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente, eso no se olviden. ¿Cuál es el trastorno de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente? Y eso sí lo han preguntado. Resistencia a la proteína C, ¿ya? Entonces, ese trastorno se debe a que hay una mutación en el gen 5, que es el factor 5 de Leiden. Esta mutación lo que va a hacer es que a nivel de las bases nitrogenadas en el ADN va a haber un reemplazo de la guanina por la adenina. La guanina se cambia por adenina. Entonces, esto evita que se pueda degradar suficientemente el factor 5. Si no se degrada el factor 5, hay más, y se aumenta el riesgo de trombosis. ¿Ok? Luego tenemos la deficiencia de la proteína S. Como ya vimos, la proteína S inactiva los factores 5 y 8. Esta es bastante rara, o sea, que hay una enfermedad por deficiencia de proteína S no es muy frecuente. Y también tenemos tres tipos, uno, 2, 3. En el de tipo 1 es que la proteína S está baja. En el de tipo 2 es que la proteína S está con función anormal. Ay, sí, perdón, acá es proteína S total y acá es proteína S libre, también bajo. Entonces, cuando los factores 5 y 10 forman complejos, la proteína S no puede actuar correctamente si no está presente la proteína S. Es como que trabajan juntas. Entonces se aumenta la producción de trombina y por consiguiente se aumenta la formación de trombosis. Y seguimos con los factores que inhiben la coagulación. Tenemos al sistema antitrombina heparina. La antitrombina 3, su función es inactivar a la trombina y también al factores 9, 10, 11 y 12 y también al factor tisular factor 7. ¿Ok? Todos esos factores inactiva el sistema de trombina heparina. Y sí, si preguntan, chicos, si le preguntan, ¿cuál de estos factores es inactivado por el sistema de trombina heparina? Y le ponen ta, 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 ta. Entonces eso, apréndase cuáles son los factores que intervienen. Entonces, lo que va a pasar es que la antitrombina se va a unir a estos factores de coagulación y los bloquea. Está directamente bloqueados. Y su acción puede ser amplificada por la heparina, que se une a la antitrombina también, y esto aumenta su capacidad de este complejo antitrombina-heparina.
hasta 2000 veces. Luego tenemos a la deficiencia de antitrombina. También, como les digo, la antitrombina es un inhibidor de quién? De la trombina, o sea, 2 activado, 9, 10, 11 y 12. No se olviden, eso está clarito. ¿Qué factores de coagulación inactiva la antitrombina? Dos. Mm, sí, a veces me confundo. 9, 10, 11 y 12. Ok, no se olviden. Pueden haber dos tipos. Tipo uno, que hay reducción del antígeno. Y tipo 2 es que hay actividad reducida, pero con valores normales del antígeno. Y por último tenemos a la hiperprotrombinemia, que es causada por una mutación en la región no traducida del gen que codifica la protrombina. Entonces hay un aumento de protrombina, o sea, factor 2. Es decir, que puede aumentar las concentraciones plasmáticas de la protrombina. Este es el segundo estado hereditario más frecuente de hipercoagulabilidad, ¿ok? No se olviden de eso. Para el acto, perdón. Ah, ya, ok. Entonces, ese es el segundo estado hereditario más frecuente de hipercoagulabilidad. Y vamos a ver algunos casos de exceso de trombosis, como es el caso de la tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Esta es una complicación grave que un trombo puede migrar hacia el pulmón, bloquea el flujo sanguíneo y esto puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. El paciente puede tener dificultad respiratoria, hipoxemia y es mucho más común en los pacientes ya más viejitos. También puede tener por una trombosis venosa profunda, especialmente en las piernas. Tener esto es un factor de riesgo para que yo pueda desarrollar una tromboembolia pulmonar. O sea, la trombosis de mis venas de las piernas puede subir a mi pulmón, me obstruye y tengo pues una tromboembolia pulmonar. Entonces, los factores de riesgo son individuos que toman anticonceptivos orales, gestantes, pacientes con inmovilidad prolongada, como les comentaba, los pacientes que se han roto la cadera, los viejitos que se han roto algo, están bastante tiempo echados en cama, entonces esto genera que haya un factor de riesgo para tener una trombosis. O personas con antecedentes de traumatismo, ¿no? Como le digo, lo de la cadera. La coagulación intradiseminada, o sea, intravascular diseminada. Esta es una enfermedad, un trastorno grave que está asociado con la actividad difusa de la cascada de coagulación y del sistema fibrinolítico. Entonces, básicamente es un estado trombohemorrágico. Esto es característico, por ahí creo que vi una pregunta, trombohemorrágico. Lo que significa que básicamente nosotros todo lo que hemos mencionado solo me dan trombos, pero ese es el único que me da trombohemorrágico. O sea, me puede dar fenómenos tanto hemorrágicos como trombóticos. Y la causa más común es una infección severa, una sepsis. Esa es su causa más común. Otras causas no importan. Pero lo importante aquí es que el SIT puede generarme daño multiorgánico y si hay daño multiorgánico, muerte. ¿Ok? Eso es lo importante. Muerte. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber unas alteraciones fisiopatológicas como el incremento de la generación de trombina. También puede haber deterioro de la fibrinólisis, activación de las vías inflamatorias, todo por la sepsis. Entonces ya con esto, chicos, sería todo. A ver si están, o para que me puedan ayudar a responder algunas preguntas. A ver, vamos con la primera, por ejemplo. Tenemos que en la anemia por deficiencia de hierro, el frotis sanguíneo típicamente muestra, ¿cómo se muestra el frotis? O sea, si yo tengo una anemia por deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica. Los eritrocitos, el eritrocito, o sea, iban a estar microcíticos, hipocrómicos. Ajá, claro, perfecto. Microcíticos e hipocrómicos sería la B.
Por ejemplo, cuando vemos normocíticos normocrómicos, ¿se acuerdan? ¿En qué tipo de anemia? Mm, creo que era en la... Era por... en la plásica, en la anemia plásica, o por enfermedades crónicas. Eso, Si no- en enfermedades crónicas o por hemorragias. Porque si se dan cuenta, un paciente puede tener hemorragia y puede salir que tiene anemia, pero no por alguna enfermedad o por algún trastorno interno, sino porque sus eritrocitos están normales, tienen el mismo color, tamaño, pero hay pocos, por eso tiene anemia. Pero en este caso es por lo que está perdiéndolos, ¿no? Hemorrágicas. Ya la 2. La deficiencia de vitamina B12 puede provocar una anemia megaloblástica porque, Ya era por la deficiencia de la síntesis de ADN, ya que esta era justamente la más importante para la síntesis de ADN. claro, muy bien, está bien. Es inherente en la coagulación intravascular diseminada, ¿qué cosa? Mm, ¿Está A ver, asociado siempre a descartando. fenómenos patológicos? Mm, no necesariamente. A ver, este... Sí, espérate, creo que sí era eso. Ya, Es a que, ver. es que tengo entendido que ese era como Sí, como que un síndrome secundario que se activa como por ejemplo la sepsis. claro, claro, sobre todo la sepsis. Sí, es verdad. Por ejemplo, acá, uniorgánico no es falso, porque es daño Mm, multiorgánico. es multiorgánico. Activación focal tampoco, porque es generado por la sepsis, básicamente es una activación multisistémica, o sea, es todo tu cuerpo, no es focal. Y acá no hay activación del sistema fibrinolítico falsazo, hay recontraactivación. Y hemorrágicas no traumáticas, no, sí son traumáticas. Y no te olvides que en el SIT es hemorragia más trombos. Entonces sí, Mm. efectivamente, ahí me lo quedé un rato. Es la E. Asociado a fenómenos patológicos definidos, como en este caso la más común, la sepsis. Ya. Un paciente con eventos trombóticos recurrentes se ve en un estudio que tiene alterado el factor 2, 9, 10, 11, 12. ¿Qué trastornos estamos hablando? Deficiencia de antitrombina, la A, ¿no? Ajá, exacto, la antitrombina. Es la que mencionaba que tenía todos estos factores inhibidos. Y por último, en la resistencia a la proteína C, con respecto, porque recuerda, resistencia a la proteína C se daba porque había una mutación en el factor 10 de Leiden. En su mutación, la guanina se cambiaba por qué, por algo más, Creo que arginina. casi, adenina. Ajá, la guanina se cambia por adenina cuando hay mutación del factor 5 de Leiden y esto causa la resistencia a la proteína C. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. A ver, ¿puede pasar alguna duda o algo en el espacio del post-test? Yo pensé que era, yo pensé que era arginina, No, es adenina. porque es guanina por adenina y esto hacía como que un cambio de arginina por glutamina. Bueno, yo cuando lo leí, sí decía por todos lados que era la adenina. No sé si en tu clase dicen otra cosa, quizás está actualizado y no me he enterado. A ver, ahí está el post-test. Ya, entonces eso sería todo, pues chicos. Que tengan suerte en su examen, creo que ya viene, ¿no? Esta semana. Sí, es la próxima semana. Ya, entonces que tengan suerte. Creo que ya me los veo antes de su examen. Ya, ahí completan el post después, chicos. Ya eso sería todo. Gracias. Listo, gracias.